Rock and Metal, Live Headbangers, presenta en esta 33ª edición a Pretenders. Que la ¿Qué tal, Headbangers y melómanos? Buenas noches. Otro Monday Night de Rock and Roll. Y ahora vamos a hablar sobre una banda. Yo creo que voy a aprender de ustedes, de aquí de los expertos, Alex y Corral. Vamos a hablar, o van a hablar, yo creo que de Pretenders. Bueno, ¿qué les puedo decir? Es un amor platónico, una belleza de mujer, caray. Así como Whitesnake es David Coverdale, pues Pretenders es la señoraza Christine Hynde. Adelante, buenas noches, Alejandro. ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches, Enrique. Un gusto otra vez estar en estas charlas. Y bueno, lo interesante de estas charlas es que te hacen preparar y repasar muchos discos. Y en este caso en particular, pues es una banda muy alejada de lo que es la esencia de estas pláticas, que es rock metalero, es más headbangers. Esta banda definitivamente no lo es y va a ser un gusto hablar de ellas. El programa pasado preguntaban que qué tanta influencia había tenido el punk, en el metal en este caso, ¿no? Uh-huh. Aquí vamos a hablar de la influencia del punk en una de sus vertientes más interesantes, que se le conoció como post-punk, por ponerle alguna etiqueta. Uh-huh. Y de esa etiqueta de post-punk, bueno, se derivaron docenas de subgéneros, todos muy ricos, y es una etapa de mucho crecimiento en lo musical, y es una etapa muy rara porque hubo de todo. Literal, el punk dejó una ramificación y unas raíces tan profundas que sería muy difícil abarcar todas en una plática como esta, y no es el objetivo de esto, sino hablar de una de ellas. Que sale del punk definitivamente y que tiene una evolución muy particular. Es una banda que está liderada por una mujer. No era común, no fue la primera, eso habrá que decirlo, pero sí, estamos hablando de la señora Chrissie Hynde, estamos hablando de una de las mujeres más aguerridas que dio este movimiento, y sigue en activo y sigue estando con música muy buena. Vamos a repasar cada uno de sus discos y vamos a ver que esta señora ha envejecido con una dignidad propia de las grandes artistas. Una Chrissie Hynde que bueno, es maravillosa, y va a ser un privilegio hablar de ella. Y buenas noches otra vez. Sí, Enrique, buenas noches. Hola a todos otra vez, buenas noches. Sí, efectivamente, Pretenders es a Chrissie Hynde, tal vez como Blondie a Deborah Harry. ¿A qué vamos? ¿A qué voy con esto? A que muchas veces tenemos una figura como frontman, en este caso frontwoman, una figura femenina importantísima al frente de una banda que también lo fue, pero que sin ella tal vez no lo hubiera sido. Incluso más que otras grandes chicas del rock, podemos ponerla a la altura de leyendas como la mencionada Deborah Harry, como Stevie Nicks, como Nancy Wilson de Heart, pero Chrissie Hynde va mucho más lejos. Chrissie Hynde ella es una hembra alfa del rock. Ella es una líder. Así como hemos escuchado que Sting canta I'm an Englishman in New York, ella puede decir que I'm an American woman in London. Ella es una mujer americana que hace su rock en Londres con ingleses. Entonces Pretenders es una banda importante, inglesa y americana, y desarrolla un estilo muy particular, influenciada, sí, por los punks. Se nota en su música, se nota en sus primeros discos, pero lo lleva mucho más allá. Uno de los nombres, como efectivamente dice Alejandro, es post-punk. Otro de los estilos que ayudan a desarrollar este tipo de bandas es llamado New Wave. Entonces, sí vamos a hablar de algo que es diferente a lo habitual. Normalmente estamos hablando de hard rock y de metal, de géneros que vienen directamente del blues, del rhythm and blues, del blues británico, y luego del hard rock de principios de los 70s. Y esto más bien se trata de un estilo musical, el post-punk y el new wave,
que viene del punk, que es un estilo que nace en contraposición a ese viejo hard rock, a esos dinosaurios del rock de los 70s, ¿no? Los punk, me refiero a The Clash y a los Sex Pistols en Inglaterra, a los Ramones en Estados Unidos, a otras bandas como Television, nacen para oponerse a ese gigantismo, a ese corporativismo que estaba ya muy dentro del rock de las grandes bandas que llenaban estadios, ¿no? Entonces el punk es contestatario y de entrada, y esto se va a notar mucho en la carrera de bandas como esta Pretenders, es más importante lo que tienes que decir y cómo lo dices que nada más la pura parte artística en cuanto a lo musical. Es decir, las letras son importantes y normalmente son vivencias o son puntos de vista, ¿no? Sí, fíjate que sí. Además, les comento, Pretenders, no ubico, es una banda que me gusta y hasta ahí, y me fui por los hits, aquellos hits de los 70 y de los 80, pero nunca, creo que es de las poquísimas bandas que no tengo la discografía completa, no la tengo. Y curiosamente, el único disco que tengo completo fue el más reciente, justamente el Hate for Sale, ese sí lo compré, lo descargué, todas las rolas me gustaron. Y a partir de que programamos esta charla, me di la tarea hacia atrás, me fui en reversa a escuchar sus discos. Tengo dos puntos de vista. Si vemos a la banda desde el punto de vista actual de este siglo, del 2020, el sonido, por ahí estuve preguntando y me estuvieron comentando, se escucha como un rock pop, hasta cierto punto meloso y hasta cierto punto más, pues un poco más pop. Les gusta mucho a las mujeres, a mí también, bueno, a todos, pero esa delicadeza, ¿no? El que una mujer cante, como tú bien lo describes, Enrique, pues les llega mucho a las mujeres, a las damas. Y desde el otro punto de vista, si me remonto aquí al 78, 79, 80, pues el sonido, yo creo que se anticiparon a lo que hoy conocemos como el indie rock. Es un sonido, vaya, ahorita lo quiero traspolar, y es indie, totalmente indie. Por ahí estaban en algunos sitios, mencionan que si es el post-punk, como dice Alejandro, que si es algo alternativo, que si es un rockabilly. Por ahí leí en un artículo no me acuerdo qué magazine virtual, pero sí, yo me atrevo a calificar lo que es totalmente indie, ¿no? Es una banda muy, muy buena. Me ha gustado bastante estos discos que he estado escuchando una tras otra durante toda la semana de fondo musical. Y bueno, pues vamos a empezar. Alejandro, vámonos a 1900, que está extraordinario, me encanta 1980. Es un disco homónimo, simplemente se llama Pretenders. Ok, para empezar, no es del 80, es del 79. Sale en Inglaterra los últimos días de diciembre del 79, pero en Estados Unidos se edita en 1980, y bueno, Estados Unidos marca muchas pautas hasta para entender las historias de muchas bandas, aunque no sean las ediciones estadounidenses las primeras que salieron. En este caso, Pretenders sale primero en Inglaterra los últimos días de diciembre, y realmente su aparición es en 1979. Pero hay que irnos un poquito más atrás. El punk es un movimiento, como bien dijo Enrique, contestatario, y hay que entenderlo así. Es un movimiento que rompe estructuras. Yo creo que es la evolución más fuerte que tuvo el rock después de su gestación. El punk no se parece a nada de lo que se hubiera hecho anteriormente. Ellos querían estar en contra de todo lo que se estaba escuchando, y viene un auge muy importante de sellos independientes y de radios piratas que se empezaron a escuchar muchísimo por esas épocas. Esa parte es muy importante porque en Inglaterra se gesta un movimiento musical muy underground, muy importante, y en ciudades muy atípicas, porque no nada más fue Londres, fue también Sheffield, fue también Manchester, fue también Liverpool, fue Bristol, que fueron los epicentros de estas convulsiones que se empiezan a dar en estos sentidos. Obviamente el grupo más grande y el más importante que dio en pop por todo lo que representó la historia son los Sex Pistols, y habrá gente que le guste, gente que no le guste, pero a partir de ahí se puede contar la historia. Cuando firman a The Sex Pistols y salen sus primeros discos.
Lo que viene después es también muy, muy importante porque empiezan a romperse esas estructuras hacia otras vertientes. El punk fue un movimiento muy fugaz. De hecho, de Sex Pistols dicen que el punk empieza y termina con los Sex Pistols y todo lo demás es lo que vino en consecuencia de. Entonces, si hablamos de esa pequeña etapa, los Sex Pistols empiezan a renovar ese sonido que muchos lo llaman desgastado, pero realmente lo que hacen es generar no solamente una nueva propuesta sonora, sino también una nueva postura, una nueva ética, una nueva manera de contestar al mundo, lo enojado que estaban, inclusive con la música que se escuchaba. Entonces hay que entender esto porque el antecedente de Pretenders es Chrissy Hynde, sin lugar a dudas, es una muchacha que se va de su natal Ohio, en Estados Unidos, se va a Londres tratando de buscar unas nuevas alternativas y se encuentra con toda la efervescencia musical que había en el segundo lustro de los 70. Ella tiene contacto muy directo con grupos que empiezan a formarse, entre ellos uno muy importante en su formación que se llama The Slits, que ese The Slits es una banda de mujeres totalmente punk que empieza con unas estructuras y con un arrojo muy, muy peculiar sin ser grandes virtuosos de su instrumento, eran todo lo contrario, pero tenían una manera de presentarse en el público muy importante. Su antecedente más cercano es otra banda mucho más agresiva, mucho más rebelde, mucho más, vamos a llamarle subversiva, que se llama The Castrators. El puro nombre trae por sí solo lo que se estaba gestando en cuanto a las mujeres incursionando en el punk. ¿Sí? De esta de The Slits empiezan unos personajes muy peculiares, como es la señora Paloma, bueno, la señora en ese momento, señorita en aquel entonces, que se llama Paloma Romero, que se autodenominó Palmolive, una española, y una muchacha que se llamaba Ariop, que era Ariane Foster, que en 1979 a principios editan un disco que llega al número 30 en la Gran Bretaña que se llama Cut. 3 mujeres y un baterista que están rompiendo las escenas de ciertas ciudades británicas, incluyendo Londres, y aquí entra una de las bandas que se forma totalmente femeninas, que se llama The Raincoats. Esta de Raincoats trae a una de las más importantes, que se llama, a las mujeres más importantes dentro del punk, que se llama Gina Birch. Ella, junto con una portuguesa muy inteligente, muy feminista, que se llama Ana da Silva, que es una portuguesa, crean ese grupo de punk 100% de mujeres, 4 mujeres que venían y se presentaban y empezaban a romper todas las estructuras de lo que realmente se hacía con las mujeres en el rock. Si recordamos un poquito antes, las mujeres en los 60s, por ejemplo, en todo el movimiento hippie en Estados Unidos, era un movimiento mucho más folk, mucho más pacifista, todo lo contrario a lo que se estaba haciendo en el punk. Bueno, en esa revolución sónica feminista, totalmente contestataria, totalmente subversiva, es donde nace Pretenders. Chrissy Hynde está inmersa en ese bagaje, en ese pastiche musical y toma esas estructuras, esas propuestas, esas ideas para crear o para acercarse a esos sonidos totalmente primigenios en esa época del post-punk y tiene un acercamiento con un productor que se llama Nick Lowe. Ese Nick Lowe es el primero que cree en Pretenders y hace que se recluten los primeros músicos que querían armar un grupo alrededor de ella, y eso es muy importante porque la figura principal de Pretenders ha sido y fue desde el principio Chrissy. Entonces, alrededor de ella empiezan a construir una banda. Nick Lowe dicen que hay desprecios que se agradecen, y yo creo que uno de los desprecios más importantes fue el que Nick Lowe dijo, les programa su primer sencillo, les produce su primer sencillo, que es un cover de los Kinks, que se llama Stop Your Sobbing, que curiosamente se edita a principios de los 70, en 1979, ¿sí? Y que tiene cierto éxito. Entonces, a partir de eso, empiezan a llamar la atención
¿sí? Y se acercan a uno de los productores más importantes de esa época, uno de los productores más reconocidos inclusive en estos tiempos, y que es responsable nada más ni nada menos del disco de los Sex Pistols más famosos que se llama Nevermind the Bollocks. Entonces estamos hablando del señor Chris Thomas. Esa interacción que tuvieron con Chris Thomas termina en este primer disco que se llama Pretenders. Chris Thomas es la figura más importante que tienen al principio de su carrera los Pretenders. Y si uno escucha este disco, bueno, es un disco totalmente alejado al rock melosito que tuvieron en sus años posteriores, y es un rock mucho más cargado al punk, o bueno, es una propuesta mucho más cargada al punk, pero con una base rítmica importante. El punk incorporó algunas tendencias de reggae, de funk, que son aquí muy, muy notorias. Le incorporan ciertos instrumentos atípicos del punk, pues le empiezan a introducir como metales, como trompetas, inclusive teclados, cortesía del señor Chris Thomas. Y bueno, este primer disco yo creo que es uno de los discos debut más impresionantes que se ha dado en la historia del rock, simplemente así tal cual. Una propuesta nueva, fresca, liderada por una mujer con un desenvolvimiento escénico muy importante, y que llega al número 1 en la Gran Bretaña y al número 9 en Estados Unidos, y llega a venderse en cifras de miles de discos. Chris Thomas era un productor muy respetado, y obviamente la producción que le da este disco es increíble, fenomenal, algo que no se había escuchado con esa calidad de sonido. Si bien The Raincoats, The Slits, sus antecedentes más cercanos en ese momento, hicieron discos aceptables, nunca lo hicieron con la calidad de disco que Pretenders saca en 1979. Y bueno, este es el antecedente más remoto, y hablar de este disco es hablar de uno de los discos más importantes en la historia del rock, ¿sí? Y en la historia del post-punk. Y ahí es importante destacar la figura de Chrissy alrededor de su baterista, que es el único que sigue actualmente con él, que es el señor Chambers. Y bueno, los otros dos integrantes que hablaremos de ellos porque tuvieron un final muy trágico. Y bueno, aquí lo importante, la producción del señor Chris Thomas de primerísimo nivel. Y bueno, el disco es extraordinario. Y Carlos, tú que tienes la costumbre de empezar por el lado B, vas a ver que el lado B de este disco es el más contundente de todos y trae los éxitos más importantes de este disco. Bueno, ya me extendí mucho, y bueno, adelante. Sí, es correcto. Además, pero Martin Chambers creo que se salió, lo corrieron o se salió y luego regresó. Creo que no estuvo en 2 o 3 discos por ahí, ¿no? Enrique. Así es, sí, Chrissy Hynde, fundadora, líder, y en muchos de los casos, único miembro reconocible de la banda por quienes no son fans, es decir, además de todo es la imagen de la banda. Nosotros vemos una foto de Chrissy Hynde y pensamos en Pretenders o viceversa, ¿no? Entonces, sí, es un disco muy, muy rompedor. Es un disco muy, muy importante, un momento muy particular para la música. Termina la década de los 70s, empieza la década de los 80s, y bueno, hemos estado hablando de una serie de bandas en los episodios pasados, en donde curiosamente muchos debutan alrededor de 1980, ¿no? Entonces, es el año en que debuta Iron Maiden, es el año en que debuta Accept, es un año importantísimo en el que vemos discos que si no son el debut de la banda, a lo mejor fue su disco más importante, ¿no? Y es el caso de Pretenders, tal vez su mejor disco para muchos. Ahorita vamos a ver otros que también tal vez tienen ese nivel, pero sí un disco muy difícil de superar hasta para ellos mismos. Tiene un hitazo de todos los tiempos, que es Brass in Pocket. Efectivamente, sí, en la segunda mitad, el lado B del disco, el que tiene más propuesta, más evolución. El lado A está un poco más cargado hacia el punk. Chrissy Hynde estuvo cercana a personajes del punk inglés. Ella conoció a los Pistols, conoció a The Clash. Le costó trabajo armarse una buena banda allá, una banda ya consolidada, y cuando finalmente lo logró, ella se trae mucha de esa influencia de esas bandas, particularmente el caso de The Clash. A mí me gusta mucho The Clash y siento que es una de las bandas que trascendió al punk y efectivamente metió música caribeña, metió
en reggae y ska, metió otros elementos de sus canciones, y Pretenders también lo hace, y lo hace de manera muy acertada. Es un momento en el que ellos, pese a nacer como hijos del punk o como una especie de punk de segunda generación, demuestran con el sonido de este disco que están preparados para el futuro, que ellos no se van a quedar en ese punk, sí contestatario, sí rabioso, pero musicalmente a lo mejor en muchos de los casos muy confinado a las composiciones de 3 acordes, a la simplicidad de esa música, y ellos van un poco más lejos. De entrada, ya con la voz de Chrissie Hynde hay un elemento melódico muy fuerte y muy distintivo. Entonces es como si estuviéramos escuchando un disco de una banda que nació punk, pero a su vez fue de las que ayudaron a darle sentido y nacimiento a los géneros que vinieron después. Y sí, un discazo, de verdad, Sí, totalmente recomendable. sí. Un discazo, y es correcto, me encanta el lado B, esa de, bueno, Brass in Pockets, y a partir de ahí, pues te engancha, ¿no? Te engancha con la de Kid y Private Life. Lovers of Today. Vámonos al siguiente año 1981, y es el disco Pretenders 2. Alejandro. Tenemos que hablar otra vez de Chris Thomas. Chris Thomas les produce también su segundo disco. Es un disco tal vez no tan contundente como el primero, pero de una calidad muy similar. Vuelve a retratar a los 4 integrantes. Esta parte es importante porque es la última vez que se retratan juntos. Y vamos a hablar un poquito del señor Chris Thomas para que entendamos quién es. Chris Thomas es un músico de carrera que descubrió, estando o siendo músico de sesión, que la magia ocurría en las consolas de grabación, en la preproducción. Entonces él se sintió mucho más atraído a expresar y ayudar a los músicos a través de esto que en presentarse en un escenario. Entonces hizo un cambio de estilo o de tendencia, y en vez de estar detrás de los instrumentos, decidió estar detrás de las consolas de grabación, de estar haciendo mezclas, de estar ayudando a los artistas a llegar al punto exacto. Bueno, el señor Chris Thomas tiene la experiencia de trabajar con los Beatles en sus discos más experimentales. De hecho, George Martin lo acepta como uno de sus ayudantes y como uno de sus protegidos para hacer 2 discos que son históricos de la banda tal vez más famosa que ha dado el rock, que son los Beatles. Él estuvo trabajando muy de lleno con ellos en el álbum blanco de White Album de los Beatles y en Abbey Road. ¿Sí? Y también ayudó a los señores de Pink Floyd a hacer o a llegar a un punto exacto en The Dark Side of the Moon, que trabajó muy de lleno con Alan Parsons, con el señor Alan Parsons en la producción de ese disco extraordinario. Entonces, Chris Thomas ya tenía ese bagaje, esa alimentación, esa parte técnica que la conocía muy bien. Entonces, eso lo traslada, ¿sí?, al mundo del punk, siendo que se crea en un ambiente muy tradicional rockero de los grandes sellos discográficos, ¿sí? Él decide llevar esa experiencia y ponerlo a disposición de las bandas de punk. Entonces empiezan sus trabajos con los Sex Pistols, empiezan sus trabajos, inclusive ahorita pues ya tiene trabajos con Roxy Music, con INXS, incluso con Pink Floyd vuelve a trabajar en Division Bell para hacer ciertas mezclas. Y es un personaje muy importante para muchas bandas del post-punk. Entonces, cuando descubre a Chrissie Hynde, se queda enamorado de la propuesta y la ferocidad de Chrissie Hynde, y algo dice en una declaración el señor Hynde, el señor Thomas, dice: me gustaba también su vena romántica, porque si bien siempre tuvo los zapatos muy puestos, por ponerlo de alguna manera, la señora los Chrissie arrestos. Hynde, los arrestos necesarios, ella siempre fue una romántica empedernida. Entonces ese también lo transmitía. Digo, no dejaba que mainaran su propuesta, pero sí quería introducir esa parte romántica que siempre tuvo.
De hecho, era una feminista apasionada, pero también tenía esa parte feminista o esa parte romántica que siempre la caracterizó. Entonces, este segundo disco es mucho más romántico y Chris Thomas toma muy bien esa idea de Chrissy y hace que sus músicos se expresen de una manera un poquito más ortodoxa esas ideas, y es un disco más melódico que el primero y que, pues bueno, también llega a colocarse bien en las listas de popularidad. Llega al número 7 en la Gran Bretaña, número 10 en los Estados Unidos, y les da un número 1 en un país, en un mercado muy atípico en esas épocas, que era Nueva Zelanda. Entonces llama la atención otra vez de varios productores, y es importante decir que esos se producen bajo el sello de Sire Records, que era un sello independiente, que era la idea de este señor Chris Thomas, hacer música libre, que no tuviera presión de todo lo que era el consumismo, y que curiosamente llega al número 1 el primero, al número 7 este segundo disco. Y si juntamos estos dos discos, que son clásicos y que hay que entender esto, es el primero y segundo disco con la alineación original, y no se vuelven a juntar por cuestiones que vamos a platicar en el siguiente disco. Así es, Enrique. También me parece muy bueno, es bien curioso cómo es de esas bandas que sacan un trancazo y luego sacan otro que, pues si no es igual de bueno que el primero, sí, también vuela muy alto. Sí, en la mayoría de las canciones le bajan un poquito las revoluciones, sigue sonando áspero, sigue sonando punk, sigue sonando crudo, pero también empieza a desarrollar ese estilo meloso, ese estilo sentimental que también hace Chrissie Hynde, sin ser demasiado meloso, sin ser demasiado cursi. ¿A qué voy con esto? A que independientemente de que sus temas sean románticos, le pueden gustar hasta el rockero más duro. Yo destaco dos temas aquí que se salen un poco de esa parte. Me gusta mucho uno que se llama Jealous Dogs, perros celosos. Me parece un tema muy, muy audaz. Me parece tal vez el tema más new wave del disco. Me parece que ese manejo de las guitarras, lejos de lo que estábamos acostumbrados en ese momento, que eran las guitarras con distorsión, estaba AC/DC, Van Halen, Judas Priest, Iron Maiden, incluso los punk estaban acostumbrados a tocar el acorde de quinta con distorsión en la guitarra. Aquí empezamos a ver un manejo más tocando unos acordes que le dan otro tipo de un contrapunteo rítmico muy interesante. Las canciones tararat, 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 algo que estaría influenciando musicalmente a muchos artistas de los 80s, tanto británicos como españoles. Es decir, si nos metemos a la música que harían años después bandas como Danza Invisible, Nacha Pop, Radio Futura, vamos a ver que la raíz de esas bandas la podemos encontrar en estas bandas de Inglaterra de principios de los 80, ¿no? Y otro tema que se llama Bad Boys Get Spanked, que es tal vez el tema más punk de toda la carrera de Pretenders, un tema acelerado, un tema irreverente, salvaje, en donde sí notamos a una Chrissie Hynde que pega unos gritos desaforados. A mí me hubiera gustado tal vez escuchar en su carrera un poquito más de esto, pero bueno, de lo bueno poco, y ahí queda, ¿no? Ella optó por un camino a lo mejor que le pareció más interesante, más propositivo, más melódico, pero realmente encontramos momentos aquí, también esos pequeños momentos salvajes, ¿no? Entonces, este tema como el más punk de Pretenders, y el otro que mencionaba, ese de Jealous Dogs, como tal vez uno de los temas que influenciarían a muchas bandas posteriores, ¿no? En el sonido ochentero. Un gran disco y un gran final, sin que ellos lo supieran en ese momento, para esta alineación. Tardaría todavía un rato para que viéramos un tercer disco de Pretenders. Otro buen disco, sí es correcto. Son dos álbumes infaltables. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Christine Ellen Hyde? Estaba viendo sus fotos en la semana, bueno, 70, que va a cumplir 70 años, próximamente 70 años, y bueno, le sigue pegando a la guitarra. Vámonos 3 años más tarde con el siguiente disco, Alejandro, Learning to Crawl. Antes de hablar de este disco, hay que hablar de los integrantes que vimos en la portada anterior. Además del señor Martin Chambers, que estaba en la batería, estaban los señores Jamie Honeyman Scott y Pete Frampton, que ellos fueron los miembros originales.
los miembros fundadores. Y resulta que en 1982 muere el señor Pete Frampton. No, el señor James Honeyman Scott, que estaba muy jovencito, tenía apenas 25 años, porque en esa etapa estaban entrándole duro a las drogas en general los grupos de punk, ¿no? Era hasta casi un must, un deber el estar ingiriendo drogas psicodélicas en este tiempo, drogas duras, y resulta que este James Honeyman Scott era intolerante a la cocaína o tenía una reacción muy fuerte a la cocaína y murió de una sobredosis, de una intolerancia a la sustancia, ¿no? Y unos meses antes, al señor Pete Frampton, Chrissy Hynde toma una de sus primeras decisiones, las difíciles, era despedirlo. De hecho, lo despide de la banda a Pete Frampton porque él ya se estaba metiendo todo y estaba totalmente fuera de sí cuando estaban grabando. Entonces, Chrissy decide darle las gracias, tiene una reunión, le dan las gracias y 2 días después es cuando muere James Honeyman Scott, que era el guitarrista, y un año después, en 1983, muere el señor Pete Frampton. Entonces, pocas bandas, digo, hay bandas que tienen desenlaces fatales con muchos de sus miembros, pero generalmente es cuando pasan varios discos. Aquí fueron 2 discos en 2 años, perdón, y de repente, pum, se te muere tu guitarrista y pum, se te muere tu bajista. Entonces, ¿qué pasa? Ahí eran muy amigos, hay que decirlo, llegaron a tener una amistad muy sólida y Chambers no quería seguir con el proyecto. El que los convence otra vez es el productor Chris Thomas y se trae a bordo uno de los guitarristas. Es un guitarrista mucho más melódico, es de mucho más estudio, es un guitarrista más serio, pero que le da otro enfoque. Se tal al señor Roy McIntosh, que ha sido músico de sesión a lo largo de toda su carrera. Entre 1983 y 87 pasa a formar parte de Pretenders. De hecho, está en esta portada. Sí, y Chris Thomas lo que hace con él es darle dirección. Otra cosa importante de Chrissy es de que ella es la guitarrista rítmica, ¿sí? Entonces, para ella era muy importante tener un guitarrista con quien entenderse. Esa parte hay que entenderla porque Chrissy, aparte de componer, de ser la voz principal, es la guitarrista rítmica, y esa parte rítmica como tal, junto con su baterista, es muy importante para ella. Entonces siempre se apoyó en el guitarrista que tuviera enfrente, y Robbie McIntosh le llegó a dar ese apoyo en lo que era la guitarra. Y también se trae al señor, ¿cómo se llama su bajista ese entonces? No me acuerdo el nombre del bajista, pero era otro bajista que le dieron otro enfoque a este disco. Por lo tanto, este disco, aunque producido por Chris Thomas, sí tiene otros elementos mucho más melódicos, le incorporan otra manera de tocar las guitarras, y de ahí ya se desprenden otros temas que ya son muy conocidos. Por ejemplo, Middle of the Road y el de Back on the Chain Gang son de los grandes éxitos de Pretenders, que ya en el tercer disco. De hecho, mucha gente piensa que sus primeros éxitos empiezan con este disco, porque es un disco mucho más accesible. Otro disco que también llega al número 11 en la Gran Bretaña, al número 5 en Estados Unidos, y logra certificación platino, porque obviamente ya trae un sonido mucho más accesible, más alejado del punk, tiene mucho más elementos melódicos, y Chris Thomas tiene el gran acierto de, primero, regalarles una producción impecable como era su estilo, y la segunda, aprovechar esa parte romántica, otra vez insisto en eso, de Chrissy, para llevarlo a extremos un poquito más melódicos, pero también con esa fuerza de interpretación que siempre la caracterizó en toda su carrera. Es un disco muy bueno y tiene otra peculiaridad. Es el último disco, hasta el nuevo que vamos a ver después, que tiene una foto con 4 miembros de la banda, porque después de ahí todo lo acaparó Chrissy en cuanto a imagen del grupo. Entonces, por eso siempre asociamos a Pretenders con Chrissy, porque a partir de este disco todos los demás fueron fotografías de Chrissy. Y otro detalle importante, si se fijan en este disco, le ponen The Pretenders, no le ponen Pretenders, y eso fue también otra de las situaciones que tuvo esta banda, porque
realmente se llaman Pretenders, pero en Estados Unidos le pusieron el The Pretenders para que tuviera más éxito en lo comercial. Entonces siempre hubo también esta discusión si eran The Pretenders o eran Pretenders nada más. Crisis no se cansó de decir que eran nada más Pretenders, pero en el mercado norteamericano no se cansaban de editar sus ediciones con el nombre de The Pretenders. Pero bueno, y luego Learning to Crawl, pues un título de disco que les empieza, es un título muy irónico, porque la misma Chrissy decía, estamos aprendiendo a arrastrarnos para movernos en esta industria musical, tenemos que estar arrastrándonos para que nos produzcan los discos y todo, y estamos aprendiendo a entender esta industria, por eso el nombre del disco. Pero bueno, muy buen disco. Fíjate, sí, muy buen disco. Esa pregunta y esa, digamos, no discusión, sino platicaba con nuestra voz oficial, con la locutora aquí de Querétaro, Maricruz Martínez, y me dice, bueno, ¿cómo lo grabo? ¿The Pretenders o Pretenders? ¿The Pretenders o Pretenders? Bueno, pues, simplemente es la banda. Obviamente le marqué a Chrissy Hynde, me dice, oye, pues no somos Pretenders, gracias, ¿no? Entonces se quedó Pretenders, así lo grabamos. Es que, caray, qué mujer. Justamente yo creo que por su entereza, por ese ímpetu de seguir grabando y trabajando, obviamente le pegó la muerte de sus músicos, pero se tardó un poco en este Learning to Crawl, desde el 82 al 83 más o menos, y surge en el 84. Enrique. Sí, una banda renovada prácticamente con la mitad de los elementos nuevos, lo logró, es decir, yo creo que Chrissy Hynde dijo, híjole, pues se te pasó la mano, te drogaste, te moriste y tú también, ni modo, pero pues el show debe continuar, vamos a seguir, ¿no? La banda se renueva y sacan el disco que los aleja tal vez en forma casi definitiva de sus raíces punk y los acerca a ese sonido New Wave, a ese sonido pop ochentero que del cual ellos serían a partir de ahora unos líderes. Este disco es como su entrada ya en las grandes ligas. Pretender sería entonces considerado para grandes eventos, si no me equivoco, no debes de saber tú eso, Alejandro. Tocan en el Live Aid, ¿no? Sí, correcto. Sí, tocan en el Live Aid. No es de los shows que tenemos más publicitados o que nos pasan a cada rato, pero Pretenders tocan en el Live Aid, que estamos hablando de que ya era codearse con las grandes ligas, sí, claro, del rock mundial, ¿no? Lo cual, pues para una banda que había nacido discográficamente 5 años atrás, no estaba nada mal, ¿no? Entonces sí, este disco efectivamente empieza con 2 de sus hits de todos los tiempos, Middle of the Road y Back on the Chain Gang. Tiene algunos momentos, su momento más punk tal vez es esta de Watching the Clouds, y tiene otros temas como Show Me, que tienen esa parte New Wave más vanguardista, más tendiente a explorar otros sonidos ya menos agresivos, más ya, no experimentales, pero sí más de vanguardia, ¿no? Más, insisto, sentando las bases para lo que vendrían a ser muchas bandas después, ¿no? Sí, un disco muy, muy importante. Y sí, para mucha gente, esto es como que el inicio de la banda ya en grande, ¿no? Lo demás era como que los Pretenders, es como si hubiera sido la banda, los Pretenders amateur, y a partir de ahora son los Pretenders profesionales, ¿no? Unos Pretenders consolidados, ¿no? Sí. Pero no, bueno, este disco no creo. El que sí, el siguiente, ya Alejandro ahorita nos hablará, ahí sí, estábamos todavía en la preparatoria cuando lo vi, alguien lo llevaba en LP, lo llevaba, si no mal recuerdo, nuestro compañero Igor, por ahí. Un saludo aquí a mi amigo, mi hermanazo, Robbie Palm, nos está conectando aquí desde Corpus Christi, allá en Texas, fanático de la música. Y bueno, sí recuerdo que en la prepa llevamos ese disco, y para mí, créeme, fue el primero que conocí, el primer LP, entonces, y curiosamente no lo grabé, entonces ahí no me enganché con la banda, y no me acuerdo haberlo grabado, lo grabaron otros 2 amigos, pero ya saben que en mi casa tenemos un buen equipo, y entonces era el centro de grabación y el centro de distribución de cassette piratas y de música, de mugre y media, ¿no? Pero cómo era emocionante eso, ¿no? De grabar los discos. Uh-huh. Sí, además, yo tenía un aparato que fue de los primeros que controlabas el nivel de grabación, ¿te acuerdas? Si no te iba a caber en esos 60 minutos, bueno, 30 o
o 45 minutos empezaba a bajar el nivel. Ujú. Este acetato, este LP, fue el primero que conocí, el que vi, y bueno, no me enganchó, me aventé el lado B, pero sí, ahí sí te puedo asegurar que muchas personas, muchos fans, piensan que este fue el primero. Yo creo, digo, no lo he comprado, no sé qué dirán ustedes, pero es parte de la portada, esa portada un poco comercial, un poco ver ahí a mi amor platónico, Chris, bueno, caray, es fantástico. Alejandro, 1986, ya estamos, ¿no? 86, Get Close. Fíjate, es donde empieza la tradición de que Chrissy apareciera sola en las portadas de los discos. Y es por cuando se empieza a identificar ella como la imagen de la banda y deja pues prácticamente fuera a los demás. Y se toma otra de las decisiones más difíciles para Chrissy, porque ella decía en esas épocas que Chambers nunca se recuperó del todo de la muerte de sus dos amigos, y durante las sesiones de grabación de este disco lo despide, así lo despide, ¿sí? Le da las gracias, ¿sí? Y cambia de productor, siente que con Chris Thomas ya no podía ofrecerle algo más, y mira que Chris Thomas estaba interesado en seguir con ellos, y hace un cambio totalmente radical. Se trae a dos productores que estaban mucho más cargados al New Wave, a la parte mucho más melódica, y se trae a bordo músicos de raza negra que estaban sonando fuerte de ese lado. Se traen a un Blair Cunningham en la batería, un T.M. Stevens en la guitarra, a un Bernie Worrell en teclados. Bueno, este Bernie Worrell no es negro, pero le mete unos teclados mucho más sofisticados. Y bueno, lo que decía, una de las influencias fuertes que tuvo el punk, no de Sex Pistols, porque Sex Pistols es un monstruo que se cuece aparte, pero sí, por ejemplo, de Clash, inclusive de Ramones y varias bandas del estilo, fue el reggae. El reggae, la música negra les gustaba mucho. Y hay una razón muy, muy especial. Yo no entendía por qué música como el reggae o el funk o música negra había permeado hacia el punk, que era un movimiento tan radical. Y bueno, una de las explicaciones que leí en un libro, perdón, que me gustó mucho y que me lo explicó de una manera muy clara, fue que parte de esa influencia viene de la ciudad de Manchester. Y bueno, ¿qué pasaba en Manchester? Bueno, resulta que había una comunidad negra ahí, porque fue una zona donde había unos refugiados haitianos que traían esa música, y que fue muy, muy importante. También había un puerto que se me está yendo su nombre, no sé, creo que es Bristol. Bristol, que fue uno de los centros importantes, de los puertos más importantes donde se manejaba el manejo y el tráfico de esclavos. Entonces muchos esclavos Brixton, ¿no? Bristol. ¿Bristol o Brixton? No se me hace que es Bristol. De ahí ¿cómo se llama este grupo de trip hop? Los que son como Portishead, pero no es Portishead, el otro. No es el otro que es muy importante, que no es Portishead, que también me encanta. Bueno, se fue el Sí, bueno, que vino al Auditorio Nacional hace como 10 años. Ahorita buenísimos. Bueno, pero bueno, ellos explicaban. No son los de Massive Attack. Gracias, Massive Attack, sí, que ellos es una pero super banda, y ellos son de Bristol. Entonces, en ese lugar se establecieron muchos negros, ¿sí? Que eran refugiados haitianos o eran de la tradición de los esclavos que se quedaron por alguna razón en esas zonas, porque era un puerto donde se embarcaban muchos barcos que estaban pues traficando con esclavos o con el negocio del esclavismo, ¿no? Entonces, esa parte del reggae, de la tradición de la música negra que se permea hacia el punk, viene por ahí, porque era también una música contestataria, y que muchos músicos se iban a los barrios negros a escuchar esa música. Entonces, bueno, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, y pude entender por qué inclusive Police,
que también tiene mucha tradición de punk. Caribeña. Sí, tiene mucha influencia caribeña y es por este tipo de cuestiones. Bueno, aquí Pretenders, o The Pretenders, como viene en la portada del disco, yo creo que es su disco que más explota esta parte y obviamente lo explota porque en su concepción vienen estos músicos negros que inclusive la acompañan en las giras. Y se desprende también uno de sus temas más conocidos, que es la de Don't Get Me Wrong. Don't Get Me Wrong, y que bueno, se ha sonado muchísimo, que es una de las más sonadas que ha tenido y que se le conoce mucho por esta zona, que se ha escuchado inclusive en Shakira le hizo un cover para hacer una de estas organizaciones no lucrativas y dar una ONG. Hasta en las discotecas que la han tocado. Es un disco muy bueno, pero es muy meloso, es muy distinto a lo que hicieron. Es rico, sí. Y bueno, aquí Chrissy se luce en la voz y aprovecha los músicos que tiene para hacer otro tipo de música. Entonces, yo creo que hay que dejarlo por ahí. Es un disco muy, muy atípico dentro de la discografía de Pretenders. Es correcto, Enrique. Sí, pues ya la consolidación, ya no de Pretenders nada más, sino de Chrissy Hynde, quien se apodera de la banda y dice, pues ahora se va a hacer aquí, pues lo que yo diga, de manera muy, muy madura, ya muy empapada del medio de la industria. Ella toma las riendas ahora sí totalmente de la banda, del nombre, del concepto y hasta de la imagen. Entonces, pues saca un discazo, un discazo que tiene, bueno, muchos buenos temas. Para mí, particularmente, sí es mi favorita de Pretenders, Don't Get Me Wrong. Me parece un gran tema que incluso tiene un final con 4 notas repetida 3 veces, un final a 12 notas, tan, 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 que lo finaliza de una manera muy, ¿cómo llamarlo? Pues muy acertada, un gran final para una canción, de esas canciones en donde estás esperando que llegue el final porque el final es lo que te encanta. No sé, es muy, muy particular este tema. Tiene ese toque muy melancólico en su forma de cantar, tiene esa voz que ya la arrastra un poco más, hace las frases más largas, ya no tiene esa furia juvenil, ya no tiene esa influencia punk, ya más bien es ella metida totalmente en pues ya no es una banda punk, no es una banda pop, no es una banda new wave ni post-punk, ya simplemente es Pretenders, ya muy, muy consolidado. Tiene también otro momento muy bueno, que es la rola de inicio, que es My Baby, que también por ahí sonó de manera comercial. Es un disco con una gran producción, suena muy bien el bajo, se disfruta mucho la ejecución del bajo en todo el disco, particularmente me gusta mucho cómo suena en general el bajo y las frecuencias graves. Tiene otros temas que tienen esa influencia, como bien dice Alejandro, caribeña, de negros, de cosas, de otras influencias externas a la tradición rockera anglosajona, ¿no? Hay una que se llama Dance, que tiene esos sonidos así como selváticos, ¿no? Como muy, pues sí, de negros, ¿no? Vamos a decirlo. Tiene otra que se llama Tradition of Love, que es donde ella tiene un canto muy muy personal. Podría haber sido también un disco solista de Chrissy Hynde. Ella pudo haber dicho, ahora la banda se llama Chrissy Hynde, y tal vez hubiera tenido el mismo éxito, pero decide seguir utilizando el nombre Pretenders. Y bueno, ensalza su figura, su imagen, pero pues todavía con el nombre de la banda, ¿no? Un gran disco para la segunda mitad de los 80s. La banda ya estaba consagrada, ya estaba en grandes ligas, ya había tocado en el Live Aid, y tal vez si nos vamos a mediar entre lo artístico, lo comercial y lo trascendente, este es el punto más alto de toda la carrera de Pretenders, en mi opinión. Sí, y fíjate que sí, ya para cerrar con broche de oro esa década,
sale en el 90 este disco, y aquí ya los músicos, creo que se le olvidó a Chrissy, y aquí el personal y todos los músicos recaen sobre Chrissy Hynde. Ahí está el pack de 1990. Alejandro. En 1990, Carlos, disculpa que te contraiga yo siempre en esto, pero no creo que cierre la década, abre una década. Yo siempre cuento las décadas, por lo menos en lo musical, siempre La como música. 90, 80, sí. Ya ponernos muy técnicos en que si empieza o no en el año cero es otra cosa. Es un Para debate mí, interesante, pero es un sí, debate también interesante. musicalmente sí se nota mucho que una década empieza En el del año 80, cero. en el 90, sí. Sí, sí. Entonces Así aquí es. abrimos década con este 90 y cambia mucho porque vuelve a cambiar el estilo Chrissy. De hecho, ella en este disco se establece como la única miembro oficial, de hecho es la única que está como miembro oficial de Pretenders en este disco y tiene puros músicos de sesión. Tiene un cover muy interesante de Jimi Hendrix que se llama Made This Be Love. Y este está producido por el señor Mitchell Fromm, que él realmente ejerció más como un catalizador para lo que quería hacer esta Chrissy con este disco. No lo sacó como un disco de solista porque se trajo a varios músicos de sesión con los que ella había trabajado. Entonces no fue extraño para ella estar entendiéndose sobre todo con el guitarrista, que era el guitarrista de sesión que la estuvo acompañando y la estuvo en giras y estuvo con ella varios tiempos. Entonces, también su guitarrista su baterista era un baterista conocido. Entonces, si bien es un disco bien producido, yo creo que sí vuelve a ser un cambio de estilo que no le sale como los anteriores. Yo creo que es uno de sus discos más flojos, pero sigue siendo buen material porque Pretenders ha sido muy parejo en tener cierta calidad de producción, cierta calidad de música, pero sin embargo sí siento que es uno de sus discos más flojos, pero aún así le alcanza para llegar al número 19 en la Gran Bretaña y número 48 en Estados Unidos. Lo que hemos dicho hasta ahorita, que estos discos se colocaron en el top 20 en la Gran Bretaña y todos llegaron al top 50 en Estados Unidos. Quiere decir que Pretenders seguía estando en los lugares importantes, pero este disco no se comportó tan bien en lo comercial y empezó esa parte de volver a tratar de encontrar un grupo base que la acompañara no solamente en gira, sino que le ayudara a grabar los discos. Entonces, es un disco bueno a secas, en mi opinión. Sí, a secas. ¿Y Enrique? Sí, efectivamente es un disco que ya no alcanzó la gloria de su predecesor. En lo artístico se quedó un poco corto y en lo comercial se quedó cortísimo. Es decir, todavía tiene algunos momentos bastante buenos. Tal vez no son los momentos de gloria, no tienen una Don't Get Me Wrong por aquí. Tienen una que se llama Never Do That, que todavía tiene ese toque nostálgico muy personal de Chrissy, tratando de sonar como en su mejor época a mediados de los 80s, pero pues es un disco al que no le fue bien. También hay que entender un poquito este asunto importante, lo que menciona Alejandro, del cambio de década, ¿no? Pareciera como si en el 90, pues nos hubiéramos enfrentado a un nuevo orden musical. Entonces están los que lo pasaron muy bien y están quienes sobrevivieron y quienes simplemente no superaron esta década, ¿no? En el caso de Pretenders, me parece que es una banda que sobrevivió volando un poco más bajo, pero bueno, al menos le dio como que un poco más de vida artística a la banda, ¿no? No es el mejor momento de Chrissy. Aquí casi no podemos hablar de Pretenders porque ya se había vuelto un proyecto personal, pero pues es pasable, es disfrutable, sí, sin grandes canciones. No es un disco malo, sí está bien producido, bien grabado, no tiene esos coqueteos con música del Caribe, no tiene esas reminiscencias punk, es decir, ya le faltan elementos, ya está un poco más descafeinado, ya no tiene tantos colores como los anteriores, pero pues al menos le dio una entrada decente a la nueva década, ¿no? Sí,
Oye, me suena, es más, me suena como que Tritón debería hacer unos covers, ¿no? De Pretenders. estaría- Fíjate que sí, le sí, quedaría muy bien a Lorena, a la voz de Lorena, porque es una voz, ¿cómo decirlo? Una voz aguerrida, una voz grave, que sí tiene esos toques románticos, melódicos, que sí, sí le queda. no es Sí tanto se la avienta. de virtuosismo, ni de registros altos, sino más bien mucho de interpretación, ¿no? Como que ahí está su valor. Creo que sí podría hacerlo, podríamos intentar alguna vez. Sí, para que le vayas ensayando, ya luego comenzaremos a Lorena. Pero yo creo que Así es. primero va el de Rush, un tributo a Rush, ¿no? Eso sí, es esa voz que tiene Lorena de J.D. Lee. Sí, Pero bueno, sí, exactamente. Es la voz masculina a la que más se parece. Sí. exactamente. Algo pasa, porque pasaron 4 años, algo pasó, ahorita Alejandro nos dirá qué pasa con el grunge, y luego viene el disco, este es muy buen disco, el Last of the Independent. Independence. Alejandro, 1994. Bueno, el programa pasado, la plática pasada decía que hay una corriente de críticos, de escritores musicales que dicen que realmente el rock murió con los Sex Pistols y no pasó nada con ellos hasta que llegó el grunge de Nirvana y que el rock no evolucionó entre los Nevermind, el Nevermind de Bollocks de Sex Pistols y el Nevermind de Nirvana. Yo no concuerdo con esto. De hecho, me encontré un disco que se los recomiendo muchísimo, se los voy a mostrar aquí en portada, se llama Post-Punk, se llama Romper Todo y Empezar de Nuevo, que describe toda la época que se describe del post-punk y todas estas bandas que surgieron precisamente entre Sex Pistols y Nirvana. Entonces, en 1994 ya había surgido Nirvana, ya había surgido el grunge, ya había surgido uno de los movimientos más importantes. De hecho, fue en el año que murió Kurt, ¿no? Ya. Kurt Cobain, exactamente. Entonces ya había ese aprendizaje, ya nos había dejado esa parte de aprendizaje, de nuevas tendencias. Entonces, aquí pasa algo muy importante con Pretenders porque los encuentra con un nuevo productor, que son otros productores más importantes de la segunda etapa del rock. Él se hizo ya en la parte de finales de los 80 y principios de los 90, me estoy hablando del señor Stephen Street, que es uno de los grandes productores, y ahorita vamos a hablar de quién le ha producido, y que también participa Chris Thomas nuevamente. Entonces, aquí como que viene un encuentro entre el viejo productor Chris Thomas, que era el del punk, y el nuevo productor, que es Stephen Street, y que unen sus talentos para llevar a Pretenders a hacerle un disco, a mí se me hace fabuloso, que se llama The Last of the Independents. Y el título del disco tiene mucho que ver porque es el último también que hacen con Cider Records, ¿sí? Y que encuentran a estos dos productores haciendo un disco para una banda reformada, una banda que empieza a ser muy estable porque aparte de Hindi regresa Chambers. De hecho tienen una sesión, bueno, una plática, un acercamiento otra vez Chambers con Hindi, con Chrissy, y lo acepta otra vez en la banda, y tiene a mi gusto al guitarrista con el que mejor se ha entendido y que duró entre 1993 y 2008 con ella, que se llama Adam Seymour. Él le dio otro enfoque mucho más propositivo a lo que era toda la parte melódica de Pretenders. De hecho, son discos muy pulidos. Digo, ¿qué se puede esperar de una producción si tienes a Stephen Street, a Chris Thomas detrás de los controles? Pues una producción simplemente impecable. Y por primera vez tienen una banda estable, que es Hindi, Chambers, Seymour, y en el bajo al señor Hobson, que Hobson es también un bajista muy destacado. Entonces, esto desemboca en su primer disco en vivo, que si lo oyen es una maravilla de disco, que se llama Isolate of View, de 1995, con esta alineación, y aparte vienen por primera vez, participan con un cuarteto que se llama The Duke Quartet, que es un cuarteto de cuerdas. Son dos violines, un cello y una viola, ¿sí? Que enriquece totalmente la propuesta de Pretenders. Y en este disco también está el señor Damon Albarn. Damon Albarn es la mente maestra detrás de los proyectos de Blur y de Gorillaz.
y que bueno, que ahí toque el piano con ellos en este disco en vivo. Entonces hay que hablar de este disco y del disco en vivo que se desprende de esta gira. Y bueno, este llega al número 8 en la Gran Bretaña, al número 41 en Estados Unidos, y para mí es un gran regreso de Pretenders para lo que era un sonido ya más renovado, melódico, sí, pero es un sonido contundente. Hay que decir otra cosa, los discos de Pretenders siempre han sido muy, muy cortos, no son muchos, son 12 temas y mucho, y que no duran arriba de 40 minutos, 30, 35 minutos, entonces te los avientas muy rápido. Entonces, esa contundencia nunca la perdieron, y aquí esto les da este disco. Es un disco bastante disfrutable, y si lo van a escuchar, yo creo que sería bueno complementarlo con este disco en vivo que se llama Isle of View de 1995, que es esta alineación con unos elementos más, y que es un disco disfrutable 100% ambos. Sí, ese disco en vivo no lo tengo, pero al rato lo descargo, es lo de menos ahorita. Enrique. Sí, es un disco superior al anterior, es un buen regreso. Levanta el vuelo una vez más Chrissie Hynde. A partir de este momento me pierdo bastante con el resto de los integrantes, entonces ya casi los considero como proyectos muy personales de Chrissie Hynde, ¿no? Casi como si se tratara de esos discos de Stevie Nicks cuando sacó sus discos solistas y ya no era Fleetwood Mac, y para muchos seguía siendo la voz de Fleetwood Mac, pero tenían un sello muy personal de Stevie Nicks, ¿no? Entonces, creo que en el caso de Chrissie, como siempre fue ella la jefa de la banda, pues todavía podemos hablar de un estilo Pretenders, ¿no? Experimenta con algunas cosas, es muy buena producción, hay unas texturas de guitarra muy interesantes, muy noventeras, el uso del guagua, del cry baby, en las rítmicas, lo vuelve muy, con algunos coqueteos por ahí con el funk, con otros estilos, otros géneros, pero bien actualizado para los 90s. Ya no tuvo éxito comercial, y creo que a partir de ahora ya no tendría éxito comercial, ya no coloca hitazos, ya no son temas que se vayan a los grandes hits de la banda, pero tiene cosas interesantes, tiene Money Talk, tiene Revolution, tiene buenos temas, pero ya no serían los que trascenderían, ¿no? Sí, ya no, después de este disco como que se desaparecieron 5 años, ahorita Alejandro nos cuenta, perdón, y ahí dije, bueno, Pretenders, ¿quiénes son Pretenders? ¿Por qué se desaparecieron tanto tiempo? ¿Qué pasó? Pero bueno, llega aquí está un disco con el título en español, Viva el Amor, Alejandro, 1999. Viva el amor, y tiene que ver mucho el título con la propuesta de este disco. Nada más puntualizando un poquito esto a Enrique, fíjate que no son proyectos tan personales de Chrissie, porque fíjate, si algo le permitió a Seymour, a su guitarrista, fue hacer temas con ella. Ella abrió esa parte de creatividad con Seymour, inclusive muchos de los temas son escritos por Seymour nada más, la mayoría son entre ellos dos, inclusive Hobson también participa no solamente en la construcción melódica, sino en las letras de esa música, y esa tendencia sigue por 3 discos. Entonces no es Chrissie Hynde o Hynde en su faceta más personal, al contrario, yo creo que es una Chrissie mucho más... volvió a integrar una banda. Exactamente. Tenía una banda que le duró exactamente 3 discos, y este es el segundo. ¿Sí? Este segundo disco tiene un tema muy, muy peculiar, muy raro en español, que es de Silvio Rodríguez. Uno no esperaría que Silvio Rodríguez estuviera en un disco de Pretenders, pero está con uno que se llama Rabo de Nube, pero solamente la primera parte, porque el tema original de Silvio Rodríguez, extraordinario ese tema, es de más o menos como 4 minutos. Ella lo hace de 1.5 minutos, cantado en español. Y bueno, aquí, ¿por qué se desaparecieron? Porque Chrissie Hynde experimentó la parte de la maternidad, intentó tener una familia y tener su carrera al mismo tiempo,
Y bueno, le dio prioridad yo creo que lo más importante que está ocurriendo en su vida, que era primero tener a su hijo, y en la segunda tratar de llevar una familia y alejarse un poquito de la farándula. Tenía su banda, entonces sí se iba de gira, pero eran giras muy planeadas y no tenía dentro del radar hacer un nuevo disco hasta que estuviera un poquito más estable en lo familiar. Entonces este disco regresa y bueno, a mí se me hace un disco bastante pulido en el sentido, por ejemplo, hay una participación de este Jeff Beck en uno de los temas que se llama Legalize Me. Y bueno, la fotografía esta que vemos aquí en la pantalla es cortesía de una de sus amigas, que es esta McCartney, la esposa de Paul McCartney, que es Linda McCartney. Le toma esta foto y bueno, empieza a disfrutar un poquito más la parte de hacer los discos. Entonces, Viva el Amor es así, simplemente es disfrutar lo que estaba pasándole en su vida, que está disfrutando su amor de madre, está disfrutando su amor de pareja y que estaba disfrutando el amor a la música, que era lo que decía que le llenaba. Y bueno, Chrissy, lo que decía, una romántica empedernida, es uno de sus discos más románticos, yo creo que una de sus etapas pues más estables que tuvo a lo largo de su carrera. Es un disco bastante aceptable. Sí, muy bueno, muy romanticón ese. Bueno, y de Silvio creo que eso sí, nunca lo he escuchado, Silvio, si lo escucho no lo ubico, tengo que echarme un clavado para escuchar más y poder identificarlo, ¿no? Enrique, ¿Nunca has escuchado a Silvio Rodríguez? no, Caray. No te creo, no te creo. O sea, más allá de gustos musicales, más allá de estar comprometido con el gusto, incluso como militante del rock y el metal y todo eso, Silvio es muy universal, es muy... Sí. Creo que todo el mundo lo ha escuchado. Yo creo que, pero sería bueno que lo escucharas y que después nos dieras tu punto de vista. Yo no soy fan, pero sí he estado cerca toda la vida de gente que es fan de Silvio Rodríguez, que es un artista importantísimo. Yo sí soy muy fan de Silvio Rodríguez y he ido a 3 de sus conciertos Sí. y te digo que no es una música, es una música que te llena el alma y te llena el cerebro, es una música con una propuesta extraordinaria. Sí, Yo sí. soy muy fan de Silvio Rodríguez y te puedo decir que bueno. Es que mucha gente tiene conflicto porque lo ven como un portavoz del régimen castrista, ¿no? Claro. En Y realidad eso ya es una de esas aristas más importantes porque él se formó y estudió cuando la revolución estaba en su apogeo, entonces esa parte la transmite en su música. Sería bueno si se puede hacer un programa de Silvio. Bueno, sería muy interesante. ¿sí? Sí, sería bueno y creo que habría mucha gente interesada, captaríamos incluso otro público. Yo solo lo vi una vez en concierto, me gustó, no soy fan, pero toda la vida, desde la prepa he estado cerca de gente que sí son fans de él. ¿Cómo llegamos a Silvio? Bueno, pues precisamente por Rabo de Nube, ¿no? Que es esta versión de minuto y medio. Minuto y medio, minuto 40 que hace Chrissy Hynde. No es la primera vez que Chrissy Hynde intenta algo en español. Hay un tema de los primeros discos que se llama Tequila, en donde sí se avienta una frase como de ando borracho, algo así, ¿no? En el tema no me acuerdo exactamente qué dice, algo así como ando borracho, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no es el asunto de que que tenga que ver con el idioma español, sino más bien un asunto de ideología, un asunto de afinidad, ¿no? De los ideales de esta mujer, de Chrissy Hynde, que siempre ha sido activista. Me parece que incluso ya, no sé, no me dejas mentir, es vegana actualmente, ¿no? Sí, no, y tiene unas posturas muy interesantes Chrissy, ¿eh? Sí, interesantes, algunas que podrán parecerle a mucha gente muy radicales, pero interesantes finalmente, ¿no? Entonces, la portada levantando el puño con el fondo rojo, me recuerda un poco esta de The Clash que salió a finales de los 70 de Sandinista. Sí. Entonces, pues sí, es donde Chrissy Hynde vuelve a ser punk, al menos por formas ideológicas, no tanto en formas musicales, que sí sigue un poquito la tendencia del disco anterior. Un buen disco, honestamente yo no lo conozco muy a detalle, habré escuchado 2 o 3 veces este disco,
pero lo interesante aquí es esto, ¿no? Es esta parte donde Chrissie Hynde le sigue haciendo honor al punk. Ella es decir, sigue siendo punk porque lo más importante del punk siempre es lo que dices, lo que tienes que decir y que te hagas de los recursos para decirlo sin importar tanto. Aquí no importa como en el hard rock, en el heavy metal, en el rock progresivo, el virtuosismo, la técnica, las habilidades musicales, sino más bien los recursos de los que tú te puedas allegar para dar un mensaje, ¿no? Correcto. Sí, es correcto, correctísimo. Este es 98, más o menos. 99. 99. Viva el amor de 99. Vámonos al 2002. Viene Loose Screw. Ahí está la portada. Y está Alejandro. Vuelven a participar con The Duke Quartet en este disco. Vuelve a tener la misma alineación de sus dos discos anteriores, Chambers, Seymour, Hobson y Hynde. Y le da cierta estabilidad a su propuesta en estos tres discos. Si bien son distintos en posturas, esa estabilidad en la banda pues le da un enriquecimiento, un enfoque muy, muy rico a esta propuesta de Pretenders en estos años. Son años muy alejados en cuanto a hacer un disco tras otro. Simplemente pasan, en este caso, pues 4 años, 3, 4 años para que se vuelvan a juntar, vuelvan a hacer un disco. Y bueno, llega el número 55, La Gran Bretaña. Ya no son los discos tan contundentes que tenían, pero siguen siendo del agrado. Bueno, cabe mencionar que el anterior, Vive el Amor, fue su primera y única experiencia con una productora grande que fue Warner Bros. Records, y dijo que no le gustó la experiencia de estar supeditado, estar a la venta de una gran disquera. Entonces regresa a disqueras más pequeñas, en este caso es Eagle Records, que le produce este tercer disco a la orden de dos productores que se llaman Jonathan Quarmby y Kevin Bacon, que eran productores que más que nada se pusieron a las órdenes de la banda, ¿no? No es un disco malo, pero yo creo que de los tres que hicieron es el más flojito de todos. Y es una portada que me gusta mucho. Esa fotografía de Chrissie es muy emblemática porque la presenta en una postura muy relajada, y el sombrero, porque ella es original de Ohio. Entonces ella también empieza a meter ciertas texturas de música americana. Al final de cuentas, aunque ella se hizo musicalmente en Inglaterra, ella nunca renegó de sus raíces americanas. Entonces, parte de eso es meterle ciertas propuestas americanas que tenían que ver inclusive con el country. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en su siguiente disco, pero el country y la música de esos lados de Estados Unidos pues también llenan la propuesta de Chrissie, que no deja de ser americana dentro de un mundo inglés y formada musicalmente en Inglaterra. Entonces, un disco disfrutable. Si tienen curiosidad de escuchar discos, es un disco que no les va a disgustar, y al contrario, les va a pasar un momento agradable. Sí, es correcto. Enrique. Hay un tema de este disco que me recuerda mucho a esas, se llama Time. Me recuerda mucho a cuando The Clash, que siempre lo digo, es mi banda punk favorita. De hecho, es la única banda punk de la que me considero fan. Tiene ese caldito, esa cadencia, ese asunto así como bailable, que es como caribeño. No es exactamente ni reggae, ni es rock pop, ni no sé, pero tiene un estilo musical así muy, muy disfrutable, muy bailable. Lo hicieron otras bandas. Ahorita estoy recordando también Blondie lo hizo con The Tide is High y con algunas otras que también eran como esas desviaciones, pues, ¿no? A estos estilos caribeños. Entonces, creo que es el único tema que conozco bien de este álbum. El resto del álbum creo que sí tendría que repasarlo un poco más, pero con ese me basta. Ese es el que recuerdo de esta etapa. Y pues creo que la banda seguía vigente. Entiendo por lo que dice Alejandro que es como el cierre de esta etapa de la
el cierre de esta etapa de Pretenders con esta alineación, de esta trilogía. No sé si sea el más flojo de los tres, es factible que sí lo sea, pero pues bueno, la banda sigue, ¿no? Ya en los 2000 es una banda que tuvo un inicio muy tropezado, muy trágico, con la muerte de la mitad de la banda apenas en el 82 y pues finalmente 20 años después la banda seguía sonando, ¿no? Y 20 años después de sigue hasta la fecha. Pues sí, sí, sí. Luego para el siguiente ya no viene Chambers, Chrissy buscaba un sonido nuevo con este disco. Ahí está Alejandro, el Breakups to Concrete, del 2000, ¿qué año es este? 2008. 2008. Bueno, hay que decir que en el 2005 pasa algo muy importante en la historia de Pretenders, porque los inducen al Salón de la Fama. Y los inducen al Salón de la Fama con su alineación original, es decir, Chambers y los dos músicos que murieron, que eran Pete y Jimmy y Chrissy. Entonces, un discurso de los más emotivos que he escuchado, porque obviamente hacen referencia a sus dos compañeros que se perdieron en las drogas o que se perdieron durante la formación de la banda y que fueron realmente etapas leves. Entonces están reconociendo a la etapa clásica, la etapa de formación, como la etapa que inducen al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y bueno, lo hacen, Neil Young les da también un discurso de inducción bastante emotivo, dándole un poquito su lugar en la música a Chrissy en ese sentido. En el 2008 autoproduce este disco, que es un disco bastante sorprendente en muchos aspectos. Yo creo que el primero es que elabora una nueva, bueno, no, más bien se acerca a nuevos músicos, ¿sí? Y a partir del 2008 está con músicos que son los que se conforman su banda en la actualidad, que es el señor James Walburn y Eric Haywood, que ellos son guitarristas, pero también le meten otro tipo de armonías, porque ellos son expertos en la pedal steel guitar. Y Enrique, ahorita cuando toque tu turno, por favor, explícanos un poquito lo que es la diferencia entre una guitarra y una pedal steel guitar, que es muy utilizada en el mundo del country. De hecho, en el mundo del country es prácticamente la guitarra que hace que el sonido country sea muy particular, y que ha sido utilizada en el mundo de rock por varios artistas, entre ellos David Gilmour la utiliza muchísimo. Ron Wood de los Rolling Stones. Ron Wood de hecho, en México, en el último concierto que fui, se aventó varios temas usando la pedal steel guitar, que bueno, le da un sonido distinto. Bueno, esta nueva etapa de Pretenders es la que nos llega hasta estos días. Es una banda que se forma en 2008 principalmente con la incorporación de estos dos guitarristas, porque ya en el bajo está ya Nick Wilkinson. Sin embargo, para este disco se trae a otros músicos de sesión aparte de ellos y empieza a experimentar un poco más con ritmos country. No es casualidad que en el disco extendido, porque no en el disco estudio original, sino en el que vienen los temas extras o los temas bonus, viene un dueto con Willie Nelson, que es un músico que Chrissy siempre había admirado mucho en el lado del country, de la música más americana, y que se avientan un dueto bastante acertado en el estilo del country, que es el señor Willie Nelson, que a mí en lo particular no me llama mucho su música ni toda esa propuesta, pero bueno, hay que reconocer que está muy bien hecho. Y otra de las cosas, lo hace con una disquera pequeña que se llama Shangri-La Records, y es autoproducido, es el único que autoproduce esta Chrissy. Entonces obviamente hace y deshace lo que ella quiere, ¿no? Disco interesante, para ponerlo así, es una de esas rarezas dentro de la discografía de cualquier artista. Yo creo que es uno de los discos raros, pero que vale la pena. Y son de los pocos discos donde en la portada no aparece ella. Y también hay que darle ese enfoque, ¿no? Generalmente en los discos donde no aparece el artista en cuestión es que están buscando algo distinto, cuando la tendencia es que aparezcan los miembros de la banda, o en este caso Chrissy, que había aparecido como
de manera constante en las portadas de los discos. La única, la mera mera. Enrique. Así es, este es un tema que se llama Botas de Plástico Chino, Boots of Chinese Plastic. Es buenísima esa. Sí, buenísima, buenísima. Aceleradita, muy dinámica, que es donde explotan este recurso de la pedal steel guitar. Este es una guitarra, pues sí, un instrumento muy parecido a una guitarra que se coloca de forma horizontal, se coloca prácticamente sobre las piernas o sobre una mesa, como si se tratara de un teclado, de una marimba, de una forma muy inusual, con las cuerdas de la guitarra viendo hacia la cara del guitarrista, al contrario de la guitarra convencional, en donde uno puede estar tocando y realmente puedes incluso no ver las cuerdas. En este caso, las cuerdas dan hacia enfrente, hacia el público, hacia otro lado. Aquí las cuerdas miran hacia arriba y el guitarrista está viendo las cuerdas todo el tiempo porque dan hacia el techo y se tocan con una barra metálica que es lo que le da el nombre de steel. En realidad no se toca con los dedos y se utiliza mucho, bueno, su uso inicial fue en el country, efectivamente, y después se hizo popular en bandas de rock que mezclan rock con blues, con rhythm and blues, como country, etcétera, ¿no? Entonces, un uso muy, muy adecuado de la pedal steel guitar en el rock es el que hace Ron Wood, el Rolling Stones. Tiene un sonido muy, muy particular, muy como rechinido, muy similar a lo que se le puede dar a la guitarra en el blues tradicional, poniéndose una barra metálica o, como le hacían también algunos, un cuello de botella. Rompían una botella de vidrio, se ponían el cuello de la botella, como si rompiéramos una caguama y nos pusiéramos el cuello en el dedo y empezáramos a tocar la guitarra de esa manera. Con una afinación diferente que nos permita manejar cada pisada como si fuera un acorde. Un acorde en la guitarra pues es una posición de 3 dedos mínimo, para que nos den una combinación de notas que va a resultar un acorde mayor o menor, etcétera, ¿no? En este caso, la afinación de la cuerda cuando se toca con este recurso del slide es acomodar las cuerdas de manera que con un solo dedo se pueda tocar un acorde, y en el pedal steel guitar es muy similar. De una manera horizontal se da el ataque como si fuera un acorde completo, y ahí el chiste, la dificultad de la ejecución, pues es combinar esa parte en donde se está tocando el acorde con la rítmica, que normalmente es muy rápida, y darle como que el énfasis en las notas agudas, ¿no? Es muy curioso porque es un instrumento que no es nada más armónico, no es como estar tocando acordes en la guitarra, ni tampoco es nada más melódico como estar tocando un solo, sino que debe integrar ambas cosas, debe integrar ambos factores, ¿no? Y por eso es tan popular en ciertos estilos como en el blues, como en el country, donde escuchamos mucho esos deslices de guitarra de tuiririrín, tuiririrín, tuiririrín. El slide guitar lo usa mucho Jimmy Page de Led Zeppelin, por ejemplo, ¿no? Pero él lo hace mucho a la usanza de los luceros más viejos. Claro. Ya este uso de la pedal steel guitar es otra variante, ¿no? Que han integrado al rock y al blues, pero que en realidad viene no de los negros, sino de los blancos, viene del country. Pero bueno, el chiste es que aquí lo integra muy bien. Como bien dice Alejandro, Chrissie Hynde se acuerda que ella no es británica, ella es gringa, y se mete a integrar elementos de música gringa en su rock and roll de una manera muy, muy interesante. No tuvo mucho éxito comercial, ya estaba Pretenders fuera de los reflectores de los top 40 y todo lo demás, pero musicalmente, en lo artístico, es una muy buena entrega todavía. Pues sí, vámonos al penúltimo disco de la lista, ojalá y no sea el último de la vida, el penúltimo de la vida, pero bueno, ahí está el Alone del 2016. Alejandro. Fíjate que antes de hablar de Carlos, me gustaría hablar de uno que se llama Live in London, porque de él se desprende, ese es del 2010 y coincide con la gira del disco anterior que se llama Break Up the Concrete. Y este disco en vivo
también tiene, es una película, de hecho es un documental que hacen dos franceses que se llaman Pierre y François Lamoureux, y ellos capturan una presentación de Pretenders en 2010 llevando la gira de este Break Up de Concrete, y ahí si lo pueden ver, véanlo, es extraordinario la entrega de Chrissy en esas entregas. Y ahí utilizan las pedal steel guitar y podemos ver lo que nos está explicando aquí Enrique. Los dos guitarristas son consumados de hecho tienen mucha experiencia en el uso de este instrumento y aparte las guitarras tradicionales. Entonces es muy buen documental, es muy buen film musical y que bueno, se complementa con este disco que se llama Live in London de 2010. Y volviendo a este 2016, Alone, como su nombre lo dice, Chrissy vuelve a presentarse como como el único miembro oficial para este disco y se trae músicos de sesión a pesar de tener a toda su banda ya integrada. Digo, es una de las cosas de las libertades que se puede dar a estas alturas del partido, esta Chrissy. Está producido por un músico bastante interesante que se llama Dan Auerbach, que es la mente maestra detrás de los Black Keys, que también son de Akron, Ohio, de la misma tierra donde es esta Chrissy. Y bueno, estos Black Keys es un super dueto, esos duetos tipo de White Stripes que se dieron en estas épocas de los finales de los 90, principios de los 2000, y que hacen a través porque él toca la guitarra y el otro miembro toca la batería, ¿sí? Y a través de eso le llaman un power duet. Entonces, en base a eso, Dan le da una perspectiva distinta a lo que es este disco de Pretenders. Llega al número 40 en la Gran Bretaña, cosa que me sorprende porque no es un disco que sea tan comercial, ni su propuesta sea tan comercial. En Estados Unidos alcanza un bastante decente 150 para un disco que no debería ser tan comercial. De hecho, yo creo que lo saca pensando en hacer un proyecto más personal, pero que le pone nombre Pretenders para tratar de lograr un poco de impulso a ese disco. Importante ver que Dan Auerbach participa también con las guitarras y eso le da una riqueza que no había tenido en otro disco, porque son unas guitarras mucho más contundentes y más modernizadas. A final de cuentas, él es mucho más joven que Chrissy y le da un toque de frescura y un toque de actualización hacia los 2000. Bueno, hacia la segunda década de los 2000, que son los 10 que vamos a llamarles. Y una de las anécdotas personales es de que allá por 2016 yo andaba, no, 2017 o 2018, no me acuerdo, pero estaba de viaje de trabajo por Detroit y anunciaban un concierto conjunto de Journey con Def Leppard. Entonces fue el 2018. Entonces me voy al concierto y resulta que los abridores de ese concierto eran Pretenders y traían esta gira. Pero sin estar anunciados. Fíjate que yo me enteré 2 días antes que Pretenders iba a anunciar, y eso porque lo escuché en el radio. Si tú veas los espectaculares, decía Journey, Def Leppard, ¿sí? Y dentro del cartel abrieron varios. Por ejemplo, estaba Peter Frampton en toda la parte canadiense. Él abría la parte de los conciertos en Canadá. Y bueno, Detroit está muy cerca de Canadá, entonces yo pensé que Peter Frampton iba a abrir y cuando me entero que es Pretender dije, va, qué buena sorpresa. Entonces yo llegué temprano precisamente para no perderme toda la parte de Pretender. Tocaron nada más 11 temas. Todavía estaba brillando mucho el sol porque era un concierto de verano. Pero bueno, Chrissy, verla en vivo fue algo maravilloso para mí, ver a sus músicos, que son los que están ahorita con ella. Pues fue una muy, muy grata experiencia. Ya después pues sale Def Leppard, después sale Journey, pues bueno, es una noche completa en un concierto completo, pero me llamó mucho la atención esto de que Pretenders pues ya está saliendo de gira con este tipo de bandas para mantenerse de alguna manera vigentes. Y bueno, su desenvolvimiento en el escenario es magnífico y me gustó mucho la actitud que tenía de hablar con el público, de decirle cuál querían a uno. Le digo, ¿cuál quieres escuchar? Y precisamente les dijo que querían escuchar uno, la de
esta de Men Get Spanked, de sus primeros discos. Sí, sí, Y sí. dije, claro que sí, te la toco, vamos a echarnos esta muchacha. Y Ah, pum, sí, sí, ¿se lo echaron? se la echaron. A pesar de que tenían el set más limitado, dijo, no, claro que no la aventamos. Y bueno, muy buena actitud. Y bueno, este disco, por lo mismo, pues me llamó la atención porque es lo que me tocó escuchar 3 temas de este disco en vivo. Y ya después, pues compré el disco y pues, me agradó bastante por lo mismo, por esa experiencia que te da el haber escuchado en vivo esto antes de tener el disco. Ujú. Sí, te engancha la parte emotiva, ¿no? Perfecto, pero envidia, maldita envidia. Buenísimo, Enrique, qué afortunado, ¿eh? Qué afortunado. O sea, ibas por Journey y Def Leppard y te ponen también a Pretenders, ¿no? Sí, imagínate nada más cosas. Sí, Fíjate que en Estados Unidos pasa mucho eso y de repente, sí. újole. Pero lo hacen, yo creo que por un asunto de match generacional más que de estilos, ¿no? Porque a lo mejor en 1983 hubiera sido difícil ver que Pretenders le abriera a Def Leppard, ¿no? O Claro, sea, no, hablando no, de que cada uno estaba en uno de sus puntos más altos, pero cada uno en su nicho, en su en su público, ¿no? propuesta. Y ya ni pensarlo de Journey. Journey estaba en otras ligas Sí, totalmente distintas. Y ahorita sí, ya en estas épocas hacen giras muy raras como sí, estas, ¿no? Imagínate hacen unas Journey, como, combinaciones ahí muy muy extrañas. raras. Sí, y además que Pretenders ya es más AOR que cualquier otra cosa, ¿eh? sí. Es Ahí que el es, asunto del AOR es que siempre pensamos que AOR era como que todo eso que entraba entre el pop y el hard rock y un progresivo más light, o sea, todo lo que iba como de Marillion o Asia pasando por no sé, precisamente por Def Leppard, por Bon Jovi, por estas bandas y por Heart, ¿no? No sé, pero la lógica del AOR es que es adult oriented rock, ¿no? O sea, rock orientado a adultos, ¿no? Entonces, sí, es correcto. por eso es que digo que lo hicieron por un asunto como de match generacional más que otra cosa. Muy, muy ¿No? interesante. Yo solo conozco un tema de aquí, de este disco que se llama Never Be Together, que es un tema muy bueno, muy melancólico, muy etéreo, con una gran voz de Chrissy Hynde, un tema muy tranquilo. No sé si todo el disco vaya en esa línea. sí. Creo que sigue siendo muy disfrutable, muy rescatable y pues es realmente muy reciente, ¿no? Después de una pausa muy larga, Ujú. El regresa 2006. en el 2016 y hay otro en el 2020 del cual sí no he escuchado nada. Ahorita ya me contarán qué tal Es está. el más reciente, más reciente. Fíjate, yo con déjame te cuento, les Uh-huh. cuento, y ahí justamente con el disco del Breakups de Concrete, ahí les perdí la pista y me desconecté de Pretenders. No sé en qué momento me reconecto otra vez con las redes, ya sabes, eso de descargar discos y películas. Diario estoy checando los servidores y los ando pescando y los ando buscando, entonces descargo y descargo. Eso sí, el que me gusta mucho, definitivamente trato de conseguir el original en disco o hasta en vinil. Y hace a principio de esta pandemia, pues me entero de que Pretender sacaba un disco, entonces ahí me llamó mucho la atención. ¿Qué Pretender sigue vivo? ¿Qué pasó con Chrissy? Con Chrissy Hynde no me había avisado qué estaba haciendo ni nada, nos perdimos la pista. Y de repente me entero que sacan el Hate for Sale, ese de julio, a mediados de este año 2020, lo descargué y bueno, lo he estado buscando en CD, lo voy a comprar. Me gustó bastante, me gustó mucho, y ya de ahí me regresé otra vez a la Alone, pero creo que se me hace muy, muy buen álbum. Es un álbum, viene otra vez ya Martin Chambers, viene Wilkinson y viene James Walworth. Tiene un sonido, ahora sí, insisto, es totalmente indie, ya no es aquel Pretenders meloso ni post-punk, etcétera. Pero bueno, aquí, Alejandro, adelante. Bueno, aquí hay que traer de regreso al señor Stephen Street, que les produce este disco. Entonces, empezando por ahí, es una producción impecable. ¿Quién es Stephen Street? Stephen Street decía que él coincidió con Chris Thomas para el The Last of the Independents, ese disco de Pretenders. Pero aquí hay que Sí. hablar de uno de los productores más solicitados y más exitosos a partir de los 90 con grupos que llevaron la propuesta
post-punk, de como lo quisieran llamar, a partir de los 90 hacia otro público. Los 90 yo creo que se parten en dos, por una parte el grunge americano y por otro el Britpop británico. Stephen Street estuvo ligadísimo al Britpop y le produjo prácticamente todos los discos entre 91 y 97 a Blur, inclusive el último del 2015 también se los produjo. Estuvo con The Smiths, con discos como Strange Ways, Here We Come, The Meat is More, The Queen is Dead, donde él participó activamente como ingeniero, como productor. Estuvo con Morrissey, con los Cranberries, les produjo todos sus primeros 5 discos, con New Order, con Suede, también produjo varios de sus discos. Entonces estamos hablando de un productor bastante enfocado a lo que era el sonido noventero del Britpop. Y bueno, esa riqueza musical se la lleva a Pretenders con una banda que no era nacida en esas épocas. Era una banda, digamos, clásica de post-punk que trataba de reinventarse en estas épocas, y con Stephen Street tuvo algunos momentos. Bueno, aquí regresan en este 2020 con Stephen Street para acercarnos a su disco más parecido a sus primeros años. Hasta la portada, es la primera portada desde aquel lejanísimo Learning to Crawl, donde aparece una banda como tal, no aparece nada más Chrissy, aparece la banda con una fotografía bellísima. A mí me gustan mucho de esas fotografías en blanco y negro, y que bueno, aparecen en medio los integrantes clásicos, que es Chambers y Chrissy, y del otro lado sus 2 nuevos integrantes, que también es un choque generacional aquí entre ellos. El primer tema del disco empieza exactamente como empieza el primer tema, que se llama Precious, de aquel Pretenders de 1979. Hacen la corrección, empieza y de repente hacen la corrección y ahora sí empieza el tema de este nuevo disco. Entonces, ¿qué es lo que quieren dar? ¿Cuál es el mensaje que querían dar? Estamos regresando a lo que nosotros estamos haciendo estos días, en concepto, en la portada, en la imagen, en tener la banda a 4 integrantes, porque realmente ahorita tienen 6, pero aquí lo quisieron hacer a 4 integrantes para regresar a esas ideas. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención a la imagen de Chrissy, porque si hay una señora que ha envejecido con una dignidad, pero de esas de aplomo, es ella en el mundo de la música. Digo, también hay ejemplos muy admirables con la misma Debbie Harry, con Blondie, que sigue siendo ella, porque luego hay muchas actrices, cantantes, que ya llegando a esos puestos no se parecen, no parecen monstruos, más que otra cosa, tantas cosas que se han hecho en la cara. Y que bueno, Chrissy ha mantenido esa parte de dignidad en envejecer de una manera como ella siempre vivió. Ella siempre se caracteriza por ser una feminista activa en toda la extensión de la palabra, y aquí en este disco regresa con esa fuerza, con ese entusiasmo, y es un disco que a mí me sorprendió muchísimo, me gustó. Yo sí había seguido la pista de Pretenders y me tocó más verlos en vivo, pues con más ganas. Yo tenía su último disco, y cuando anuncian que viene de salida, pues lo traté de conseguir lo más pronto posible. Es un disco que me gustó mucho, un disco de 10 temas, contundente, que en 32 minutos dice lo que tiene que decir, y que está muy bien producido. El señor Stephen Street se lució con esta producción. Y bueno, sí, hay que decir algo. No quiero que se me olvide esta idea, porque es algo que traía en mente. Madonna, que es uno de los referentes más importantes de la música en los 80, ella toma su propuesta de las bandas de punk o post-punk setenteras inglesas, y inclusive cita a bandas como The Slits o The Raincoats, que ya hablamos de ellas al principio, como una de sus puntos de referencia. Y dice que en un concierto en 1980 en el Central Park de Nueva York le tocó ver a Pretenders, ¿sí? Y que la imagen de Chrissy Hynde en el escenario, y con todo su desenvolvimiento, toda su ferocidad en el escenario, ¿sí? Le dijo: sí se puede, y sí, en un mundo dominado por hombres puede haber mujeres que hagan lo que ellas hacen. Entonces, en otro estilo, en otra propuesta, claramente en otras
ideas, en otras circunstancias, Madonna, la gran referente, la reina del pop, toma sus principales enseñanzas primigenias de estas bandas de post-punk y de punk inglesas que se desarrollaron a la par de esta Chrissie Hynde. Y bueno, cerrando este disco, se hace un disco magnífico. Si fuera el último, que ojalá no lo sea, sería un colofón extraordinario, una carrera muy, si no tan prolífica, es una carrera bastante digna de esta banda que se formó a partir de una idea de una mujer y que sigue estando en activo y me sorprende y me da mucho gusto. Como dices, Carlos, va a cumplir 70 años el próximo año, ¿sí? Y sigue campante y rockeando como las grandes y se aplaude. Pero no está envejeciendo. ¿Quién digo que está vieja, no? Ahí le veo como de 32 años, siempre joven. Enrique. Se sigue viendo muy, muy bien, se sigue viendo muy, muy cool, mucha actitud en la portada. Qué bueno que haya regresado también ella en sus ideas de portada al presentar a la banda como un concepto colectivo, ¿no? Qué bueno que lo haya hecho así, es una muy buena foto de portada. Solo he escuchado el title track, el Hate for Sale, que sí, efectivamente, te doy la razón en cuanto a que te suena indie. No sé cómo estén los demás temas, pero al menos ese es un inicio rockerón, todavía algo explosivo para el disco. No suena pop, no suena comercial, no suena melancólico, que bueno, además son cosas que le quedan muy bien a Chris Hynde, pero suena rockerón, suena renovado, suena fresco. Creo que promete mucho y me voy a dar la tarea de escuchar el disco. Sí, está muy bueno, me gustó bastante. Muchísimas gracias. 40 años gracias. de carrera, 4 décadas. Sí, pero bueno, nos despedimos de este programa, Alejandro. Pues otra vez, gracias, un gusto estar platicando con ustedes, de veras no saben cómo me enriquece en lo personal, ya no se diga en lo musical es una gran experiencia, en lo personal, este tipo de pláticas, Enrique, no sabes cómo aprendo todas esas partes técnicas de la guitarra. Carlos, siempre es un placer estar con ustedes, y me quiero cerrar con esta idea de Pretenders. Las mujeres siempre han tenido que demostrar muchísimo más que los hombres en todos los aspectos, en negocios, en muchas etapas de la vida. La música no fue la excepción. En una época donde las mujeres se veían más como groupies, como accesorios en la música, sobre todo inglesa, hubo esta generación que dijo, no, podemos hacer también música y podemos hacer música como esta. Chrissie Hynde es un ejemplo de constancia, de ferocidad, de aplomo, de saber lo que se quiere. Y 40 años después está aquí todavía haciendo buenos discos y nos demostró que tiene los tamaños para seguir haciendo esto y haber hecho lo que hizo. No por nada está en el Salón de la Fama. Y me llama mucho la atención que Neil Young se expresó como una de las pilares fundamentales dentro de lo que fue el movimiento del rock en esos convulsionados finales de los 70, principios de los 80. Pretenders, un disco que vale la pena. Si no lo conocen, alguien que nos estuviera escuchando ahorita, de veras, acérquense a esta banda y escuchen cómo una mujer puede estar representando toda una idea, toda una generación, todo un concepto, y haciéndolo de muy buena manera y de la mano de productores que le entendieron perfecto la idea que querían. Carlos, otra vez, Enrique, muchas gracias y buenas noches, que tengan buena semana. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, buenas noches. Sí, no, pues muchas gracias a todos. Muy, muy, muy enriquecedora la plática. The Pretenders es una banda que siempre me gustó, pero son de esas bandas que uno pone luego un poco en segundo plano, ¿no? Así como siempre pensando en sus referencias de sus grandes años y nada más escuchando así como en segundo plano, que siguen activos en los 90s, que siguen activos en los 2000s, y bueno, este último disco nuevo, ¿no? Que me voy a dar la tarea de escuchar. Una gran banda liderada por una gran mujer, insisto, lo repito, como lo dije hace rato, es como una hembra alfa del rock, líder en un mundo de hombres. Ella tuvo que enfrentarse incluso a golpes, por ahí parece que incluso hasta a violaciones, a violencia sexual. Ella tiene un libro que se llama Reckless, My Life as a Pretender, que sería bueno
pues conseguirlo, leerlo, ¿no? A ver qué nos cuenta, ¿no? A ver qué nos dice en este libro, sería interesantísimo. Ella se abrió paso, se abrió brecha en un medio bien difícil. Si ahorita es difícil, imagínense hace 45 años, ¿no? Pues complicado, ¿no? Y sin embargo lo hizo y lo hizo bien. Trascendió y aquí estamos hablando de ella 4 décadas y media después en un país bien lejano al suyo, ¿no? Muchas gracias. Ella es gringa, pero su música la hizo en Inglaterra, ¿no? Sí, no es como no, es América británico. Yo, muy agradecido con ustedes, aprendo mucho con estas charlas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Alejandro. De nuevo. Un afectuoso saludo allá a mi brother Robbie. Un abrazo. Aquí hemos platicado de muchas bandas, he sacado muchas anécdotas de nosotros desde la primaria, secundaria y preparatoria, y bueno, son en mil cantidades de anécdotas y de casos musicales, y cuando jugamos los discos, los LPs, etcétera, etcétera, en la escuela. Nos despedimos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes, va también a estar de lujo porque nos vamos directamente con los suecos, con el Jonas Renske y su banda de Catatonia. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, Robbie. Nos vemos.